Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longava. Hola amigos de JL Interviews TV América. Hoy hablamos con Karina Pacheco Medrano, escritora, editora, antropóloga y montañista peruana, que en el año 2022 obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Perú en categoría de novela con la obra El Año del Viento. Les invito a ver nuestra entrevista y que disfruten. Buenas tardes, señora Karina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad estoy muy feliz que está con nosotros hoy. Pues es un gusto para mí también estar con ustedes. Es su ciudad natalicia, ciudad muy importante para usted, porque también en varios libros Aparece. está presente, exacto. Y lo que me preguntan es banal, pero ¿cómo Cusco, su cultura, su gente, se refleja en su vida cotidiana y cómo la formó, ¿no? Como persona? Bueno, ha sido fundamental, sobre todo porque a todos nos ocurre que los lugares donde hemos pasado la infancia y donde recibimos las primeras imprentas sobre nuestros cuerpos, mentes y sentimientos nos marcan la vida, sí, en muchos sentidos. Entonces, empezando por ahí, digamos, es el lugar donde yo he pasado la infancia y la adolescencia, y además es un lugar donde la naturaleza sigue siendo muy fuerte, imponente, presente, ¿no? Sea que uno esté en las partes del campo rural andino o en la parte amazónica, pero en la misma ciudad, que está tan rodeada de montañas, donde se ven todavía algunos nevados a lo lejos, cuando en épocas de lluvia uno siente la presencia continua de rayos remeciendo la noche, hace que la visión del mundo sea bastante marcada por la fuerza de la naturaleza. Y luego es un lugar donde además está muy marcado por la historia, una historia muy antigua, ¿no? Sí, entonces sí. El Cerquito tenemos Machu Picchu, ¿no? Ahí al lado, en la misma ciudad, sí, están las calles. Todavía hay muchísimas calles del tiempo inca, y muy cerca de la ciudad muchos sitios arqueológicos imponentes. Entonces todo eso creo que ha marcado mi mirada, ¿no? Por eso seguramente, no diría que tal vez, la presencia de la historia, las diversidades culturales y la presencia de la naturaleza pues, son fuertes, porque mi propia vida es algo que está ahí. Sí, lo lleva, Cusco, sí, viajando mucho, lo lleva adentro. Sí, y me gusta también ir a sitios que son así. Disfruto mucho, me siento como pez en el agua cuando voy a lugares donde la historia es muy fuerte y donde hay una gran historia detrás, y donde la naturaleza se expresa de múltiples maneras y de manera fuerte. Me gusta, me siento como en mi elemento. Sí. Usted estudió antropología, ¿no? Sí. Es antropóloga. ¿Cómo entrelazan, ¿no? esas dos enseñanzas, esas dos ciencias en su carrera? Sí, a mí la antropología sigue siendo una disciplina que me fascina, ¿no? O sea, te permite analizar cómo nos construimos, cómo la sociedad, la cultura que nos rodea nos forma y nos va premiando o sancionando según seguimos ciertos patrones. También nos habla de la diversidad cultural, las diferentes maneras como construimos nuestras miradas, nuestros prejuicios, y para ver al otro y para vernos a nosotros mismos. Entonces, estoy haciendo un resumen bastante sintético de lo que es la antropología, pero entonces sigue siendo una disciplina que me gusta, y posiblemente mucho de lo que he escrito no existiría o no tendría el estilo que tiene si yo no tuviera esta otra formación, ¿no? Que me ha dado no solo más que formación, muchas experiencias de trabajo de larga duración en lugares muy diferentes a los de
el mundo urbano. Bueno, empezamos de su primer libro, novela, ¿no? Porque usted también escribió otras cosas antes de las novelas. La voluntad del molde. Allá tenemos, obviamente, Cusco, tenemos familia, mujeres, un secreto, y siempre una familia que tiene un secreto escondido, algo trágico, algo cínico, ¿no? Que después sale arriba. Pero mi pregunta es, ¿qué la inspiró para empezar a escribir? Y sobre todo ese libro y en general, visto que ya me dijo que sin antropología no podría, ¿no? Escribir. Entonces, ¿fue solo eso o también sentía dentro de usted que se sentía también escritora? Sí, o sea, yo lo que quería aclarar es que la antropología ha influido mucho en los temas de mis novelas. Entonces, en este caso, claro, a través de la antropología yo había analizado mucho cómo funcionan los mecanismos del racismo en el Perú. No solo como un racismo que se ejerce de cara a otro, sino también cómo te lo enseñan en tu familia y cómo al interior de las propias familias se ejerce el racismo, ¿no? Entre hijos que pueden ser del mismo padre y la misma madre, enseñándole que el discurso de que alguien es más bonito cuando tiene la piel más clara o los ojos más claros, y te puede venir eso desde palabras que te las dice tu madre, tu abuela, tu padre, tus propios hermanos o gente muy íntima. Entonces ahí está la primera enseñanza al racismo y el hecho que muchos puedan sentirse al interior de sus propias familias vistos con menos amor o menos cuidado o menos admiración estética por el color más claro o menos claro que tenga tu piel, tus ojos, tus cabellos. Entonces, esa parte más íntima de cómo aprendemos el racismo siempre me había estado ahí dando vueltas y había escrito sobre racismo como antropóloga, pero siempre quería escribir literatura. Había hecho algunos ejercicios previos de escritura de novelas antes de la publicación de mi primera novela. Y entonces cuando la empecé a escribir, todo empezaba por un tema de un secreto familiar. Un secreto familiar mantenido por una mujer, que es la madre. Pero cuando empecé a ver cuál era el secreto, todo eso terminaba entrando a lidiar con el tema del racismo. Y hacer esa trama y escribirla desde la novela, me di cuenta ya cuando la novela se publicó, que generaba más lecturas, más conmoción, si se quieren, los lectores no especializados en antropología, que tocaba. Entonces eso a mí sí, generaba preguntas y hacía pensar en cuánta gente ha vivido realmente un montón de pequeños y grandes dramas al interior de su familia o en una sociedad racista como esta en la que nos movemos. El racismo en el caso del Perú es que se asumen una serie de prácticas ofensivas con naturalidad, ¿no? Y no se cuestiona. Recién en los últimos 10 años, 15 años se empieza a cuestionar con mucha más, pero con mucha más fuerza, pero aún así sigue en el momento en que parece que ya no somos tan racistas, ocurren hechos que nos salta el insulto racista, salta la actitud por la cual unas vidas valen más que otras, y sobre todo las vidas de las poblaciones indígenas, afroperuanas, o las vidas de la gente más pobre, que suele estar asociado a pueblos indígenas también. Si la gente muere o es asesinada, no pasa nada, o pasa muy poco, y la justicia no funciona. Entonces, eso lo hemos visto mucho en el último tiempo, y nos está demostrando la facilidad con la que nos encapsulamos en maneras muy indecentes de construirnos como sociedad. Y a mí todo lo que me molesta lo escribo muchas veces desde un artículo
de no ficción, artículo Eso es directo. lo que pasa, es su inspiración. Sí, entonces sí, a mí mis novelas, empezando por la primera, han trabajado con eso. Solo que a través de la publicación de las novelas, donde he trabajado diferentes temas, me doy cuenta que temas que yo podría haberlos escrito desde la antropología o las ciencias sociales, me salen mejor trabajarlos a través de tramas novelísticas y eso me ayuda también a trabajar con la imaginación, con la creatividad, con el lenguaje y disfruto mucho haciéndolo. También aspectos culturales de Perú que transmiten en sus libros, que quieren transmitir. No, porque yo no pretendo que mi novela sea como, ni mis cuentos vayan contando lo colorido que es el Perú, el Cusco, la selva, ¿no? Para eso hay un tipo de literatura que es la que hace recopilación de esto. Pero sí me gusta hacer otros retratos del Perú, del mundo o de lugares que me invento que reflejen los lados no precisamente enfocados por el póster turístico. Sí, sí. Entonces, a mí más bien no me gusta cuando las novelas como que se centran en lo anecdótico, en el detalle pictórico, en lo que aparece en el póster, sino lo que no aparece en el póster, que es parte de la realidad muy compleja. Entonces, no sé si lo hago bien o mal, pero a mí me gusta lo que está fuera de del cuadrito que te pone a una mujer vendiendo con su llamita, ¿no? O sea, no, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido en su casa? ¿Cómo vive la migración del campo a la ciudad? ¿Cómo sobrevive económicamente? ¿Cuál es el linaje familiar del que viene? Eso en el póster no aparece, es en la postalita colorida no aparece. Y esa postalita es una pequeña parte del Perú, pero ese no es el retrato más complejo de las múltiples diversidades del Perú. Bueno, ese libro aquí tenemos, El Año del Viento, creo que es lo más famoso, ¿no? Podemos decir eso, porque obtuvo por ese libro el premio de literatura del Perú, premio nacional, y en el año 2022. Ese libro, bueno, ya dijo que temas toca, porque al final también en ese libro encontraremos Cusco, encontraremos una historia familiar, encontraremos varios secretos, pero yo quisiera hablar de otra cosa, porque es también un libro sobre búsqueda de la identidad. De la justicia, y de la verdad, y de una mujer desaparecida. Sí. ¿No? Y saber quién era esa mujer desaparecida. Entonces, es un libro que tiene que ver sobre todo con la violencia política vivida en el Perú entre 1980 y el año 2000, pero que se centra sobre todo en los primeros años, cuando el terrorismo de Sendero Luminoso se está incubando, y cuando emerge, nadie entiende qué está pasando y la respuesta que viene del Estado es feroz. Y entonces es una novela que tiene que ver, más que con secretos familiares, con cómo nos acomodamos a las medias verdades, cómo no queremos indagar en las heridas y cómo no queremos un mundo de blancos y negros, olvidándonos los claroscuros y la diversidad de tonalidades que hay en una historia muy compleja y muy dura y muy dolorosa, como es la de la emergencia de un conflicto armado interno que desangró a grandes zonas del Perú y que ha dejado muchas heridas irresueltas hasta el presente, ¿no? Entonces, la novela aborda eso, ¿no? Es una mirada desde el presente a un pasado que dejó a muchas personas partidas, mal enterradas, y también dejó mucho horror que se ha pretendido tapar sin enterrar bien a los muertos.
Clarísimo, sí. De verdad, de ese lado del Perú, ¿no? Normalmente no se trata. No se quiere hablar de ese Se quiere, tema. ¿no? Y al extranjero, obviamente, como dice, siempre se promociona las llamitas Sí, y niñas de Cusco, ¿verdad? ¿No? sí. Sí, pero es increíble porque hay que hablar de esas cosas. También que quisiera preguntar, puede ser que más saber su punto de vista de antropóloga, cómo, según usted, se desarrolló la identidad cultural del Perú en los últimos años. Mira, yo creo que ahora mismo en el Perú, digamos, oficialmente se celebra mucho los 200 años de la independencia, ¿no? Pero creo que eso es en términos políticos, geopolíticos, si se quiere, pero que es un país independiente, que ya no es una colonia, que es una república, pero no nos hemos desprendido de taras que vienen desde la época colonial, ¿no? Es decir, el racismo es una tara colonial. Había que someter también ideológicamente a las poblaciones, Sí, eso en todo el mundo un poco. ¿no? Pero claro, Entonces, sí, y sí, cuando sí, las verdad. poblaciones o parte de ellas asumen el racismo con el que han sido sometidas, hay algo que, y eso con la independencia no se acaba, sino que persiste, pues hay cosas de las que no nos terminamos de desprender. Luego el tema del abuso de poder, el tema de que quien está arriba, de una manera, claro, quien se levantaba en la época colonial era castigado severamente de maneras, unos escarmientos tremendos se daban a quien se levantaba. Ha pasado ese tiempo y los temas de una estructura muy jerarquizada han cambiado. Ya no somos una sociedad tan jerarquizada, pero sigue habiendo una estructura muy vertical en el ejercicio de poder y no nos hemos desprendido, pese a que teóricamente vivimos en democracia y lo estamos viendo hoy en día, que quien está arriba en el poder cree que tiene derecho a todo, que tiene derecho a usar la fuerza, que tiene derecho a legislar sin importar el bien común y que tiene derecho a abusar y a lucrar del poder que le da estar en el Congreso, en el en el Ejecutivo. Entonces ahí te das cuenta que la mentalidad todavía en general no ha cambiado. Sigue siendo muy permitido el abuso de poder y eso a mí me parece desde la antropología o como ciudadana, me parece interesante verlo y señalarlo. ¿Y piensa que eso va a cambiar? Pues yo creo que para que cambie tenemos que cambiar todos, porque el tema es que esa mirada por la cual si yo tengo poder, abuso y pisoteo y maltrato a quien tengo debajo, puede ocurrir en el nivel familiar, pero también en el nivel de una empresa, puede ocurrir en un gobierno local, municipal, regional, y el hecho de que yo robo, porque ya estoy acá y tengo derecho, por algo me han elegido. Entonces no hay realmente una idea de lo que significa la democracia, el trabajo por el bien común, el tener que rendir cuentas de lo que haces. Entonces tenemos una cáscara de democracia, pero que incluso en su cáscara se está desmoronando. Y entonces hay cierta pasividad también social respecto a eso. Entonces siempre echamos la culpa al político, pero tampoco nos queremos implicar, ¿no? Sí, sí, entiendo. ¿Qué desafíos ha enfrentado, como mujer escritora, antropóloga en su país? Sí, bueno, por un lado hasta ahora persiste un prejuicio de que en la ciencia, en la literatura, siempre los hombres van a escribir mejor que las mujeres. Y ese prejuicio es muy profundo, ¿no? Hoy en todo el mundo. En todo el mundo, en todo el mundo. Sí. Y en países con tradición machista más fuerte, eso, desmontar esa estructura mental de hombres y de mujeres, ¿eh? No solo de hombres, sino las mujeres también lo tenemos Es como infiltrado, ¿no? Sí. Entonces, para hacer eso es importante
muchas veces rescatar las figuras de grandes mujeres que siempre han estado ahí haciendo política, haciendo ciencia, haciendo tecnología, haciendo literatura, en las artes, en la música. Y es importante los referentes y también la solidaridad entre mujeres, ¿no? O sea, a mí me gusta, yo no dejo de leer autores hombres, pero últimamente leo cada vez más a mujeres y me gusta recomendar libros que para mí son un gran descubrimiento de autoras que han sido escondidas y que eran grandes autoras, ¿no? Entonces hay algo que está cambiando lentamente y en algunos casos rápidamente, y creo que eso genera como la colisión de capas tectónicas que no quieren moverse, ¿no? Entonces, pero es inevitable, o sea, cada vez más mujeres se dan cuenta de que quieren escribir, quieren hacer ciencia, quieren hacer deporte, quieren hacer, y es pues... ¿Piensas solo en Perú o en toda América Latina? Yo diría que en algunos países de América Latina con más fuerza que aquí, ¿no? Pero acá también está ocurriendo y estamos viendo cada vez más mujeres en el cine, en la pintura, en la ciencia, en la administración, en la gerencia. Entonces es un momento importante, pero que viene teniendo también resistencias muy fuertes que a veces llegan a ser violentas, ¿no? Sí. Usted es también montañista. Sí. Eso es increíble. Hay una experiencia que la tocó, que cambió la vida en montaña, obviamente. ¿Y por qué ama tanto las montañas? Porque, bueno, desde que tengo uso de razón, los mejores momentos de la semana era cuando salíamos al campo. Y sobre todo si en medio de esas salidas al campo paseábamos en el campo. Y entonces siempre vivo rodeada de muchos amigos que les gusta también ir a las montañas. Y muchas veces en el camino a la montaña hay muchos momentos contemplativos de silencio, en los cuales es el propio cuerpo el que está ahí entregado a caminar, a subir, a veces sudando, sufriendo, pero también desde la altura que te da la montaña, la capacidad de contemplación que te da esa altura, es una gran maestra. Bueno. La montaña es una gran maestra. Tengo que probar. Sí. Bueno, señora Karina, muchas gracias por contarnos todo eso, sobre todo hacer ese cuadro antropológico, sociológico de su país. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a ustedes por este tiempo. Yo digo solo al final que ese libro pueden siempre encontrar aquí en Cosa Tomada. Muchas gracias.